Bienvenidos a mi canal. En este vídeo exploraremos uno de los eventos más significativos de la historia, la Primera Guerra Mundial. Descubre cómo este conflicto transformó el mundo para siempre. Comencemos. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que se desarrolló entre 1914 y 1918, involucrando a las principales potencias mundiales en una guerra sin precedentes. Este conflicto enfrentó a dos grandes alianzas, los aliados, compuestos principalmente por Francia, Rusia y el Reino Unido, y las potencias centrales, lideradas por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. El detonante inmediato de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio de 1914, a manos de un nacionalista serbio. Este evento desencadenó una cadena de declaraciones de guerra debido a las complejas y entrelazadas alianzas políticas y militares de la época. Alemania invadió Bélgica y Luxemburgo como parte de su plan para atacar Francia, lo que llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. La guerra se caracterizó por su brutalidad y la adopción de nuevas tecnologías militares, como ametralladoras, tanques, aviones y armas químicas, que transformaron la naturaleza del conflicto y aumentaron significativamente el número de bajas. En el frente occidental, la guerra de trincheras dominó, con soldados viviendo en condiciones extremadamente duras y enfrentando constantes bombardeos y ataques enemigos. Batallas como la de Verdún y la del Somme en 1916 se convirtieron en sinónimo del horror de la guerra, con enormes pérdidas humanas y poco avance territorial. En Verdún, los franceses y alemanes se enfrentaron en una de las batallas más largas y costosas de la guerra, mientras que en el Somme, las fuerzas británicas y francesas intentaron romper las líneas alemanas, resultando en uno de los días más sangrientos en la historia del ejército británico. En el frente oriental, Alemania y Austria-Hungría combatieron contra Rusia, logrando avances significativos pero a costa de enormes sacrificios. La Revolución Rusa de 1917 llevó a la retirada de Rusia de la guerra, firmando el Tratado de Brest-Litovsk con las potencias centrales, lo que permitió a Alemania concentrar sus fuerzas en el oeste. Mientras tanto, el conflicto también se extendió a África, Asia y el Medio Oriente, con campañas como la de Gallipoli y la lucha por las colonias africanas. La guerra submarina también se intensificó, con el uso de submarinos por parte de Alemania para atacar los barcos aliados, lo que eventualmente contribuyó a la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917 tras el hundimiento de barcos como el Lusitania. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. El impacto de la Primera Guerra Mundial fue devastador y duradero, con más de 16 millones de muertos, tanto militares como civiles, y millones de heridos y mutilados. La guerra provocó una movilización masiva de recursos humanos y materiales, transformando las economías y sociedades de los países involucrados. En el frente interno, las mujeres asumieron roles que anteriormente estaban reservados a los hombres, trabajando en fábricas y hospitales, lo que cambió la dinámica social y contribuyó al movimiento por los derechos de las mujeres. El final del conflicto llegó con el armisticio del 11 de noviembre de 1918, pero las consecuencias del conflicto fueron profundas y alteraron el curso de la historia mundial. La guerra llevó al colapso de grandes imperios como el austrohúngaro, el otomano y el ruso, y a la creación de nuevos estados en Europa y el Medio Oriente. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras condiciones y reparaciones a Alemania, lo que creó un profundo resentimiento y dificultades económicas que eventualmente contribuirían al ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Además, la guerra dejó un legado de pérdida y sufrimiento que marcó a una generación y cambió profundamente las sociedades en todos los países involucrados. La creación de la Sociedad de Naciones fue un intento de evitar futuros conflictos de tal magnitud, pero su efectividad fue limitada debido a la falta de participación de importantes potencias como Estados Unidos y la incapacidad para prevenir agresiones posteriores. La Primera Guerra Mundial no solo transformó la geopolítica mundial, sino que también dejó cicatrices profundas y duraderas en la memoria colectiva de las naciones, alterando para siempre la percepción de la guerra y el conflicto armado. Las innovaciones tecnológicas y tácticas desarrolladas durante la guerra tuvieron un impacto duradero en la forma en que se libran los conflictos modernos, y las experiencias vividas por los soldados y civiles durante esos años siguen siendo un recordatorio sombrío del costo humano de la guerra. No olvides suscribirte para más vídeos como este. Gracias por ver.